Diga, es un gozo estar nuevamente congregados en su nombre. Damos gracias a Dios por permitirnos estar aquí en esta mañana y obviamente les saludamos a todos. Estamos siguiendo una serie basada en la epístola del apóstol Pablo a la iglesia, al Timoteo, al joven Timoteo, ¿verdad? Las epístolas pastorales. Y estamos hoy en el capítulo 4. Y estamos viendo los versos 6 al 16. El mensaje de hoy es una continuación de uno que empezó ya hace, no sé si fueron 2 o 3 semanas ya, no estoy seguro. Que va de los versos 6 al 16. Abra ahí su Biblia, por favor. Primera Timoteo capítulo 4, versos 6 al 16. Abra ahí la escritura. Dice así la palabra de Dios. Al señalar estas cosas a los hermanos, serás un buen ministro de Cristo Jesús, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Pero nada tengas que ver con las fábulas profanas propias de viejas. Más bien, disciplínate a ti mismo para la piedad, porque el ejercicio físico aprovecha poco, pero la piedad es provechosa para todo, pues tiene promesa para la vida presente y también para la futura. Palabra fiel es esta y digna de ser aceptada por todos, porque por esto trabajamos y nos esforzamos, porque hemos puesto nuestra esperanza en el Dios vivo, que es el Salvador de todos los hombres, especialmente de los creyentes. Esto manda y enseña. No permitas que nadie menosprecie tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, fe y pureza. Entre tanto que llego, ocúpate en la lectura de las Escrituras, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don espiritual que está en ti, que te fue conferido por medio de la profecía con la imposición de manos del presbítero. Reflexiona sobre estas cosas, dedícate a ellas, para que tu aprovechamiento sea evidente a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la enseñanza. Persevera en estas cosas, porque haciéndolo asegurarás la salvación tanto para ti mismo como para los que te escuchan. Nuestro Dios, estamos agradecidos por poder venir ante usted, Señor, en esta mañana. Gracias por la palabra que has revelado. Y, Señor, en esta mañana rogamos que el Espíritu Santo sea el Maestro que nos ilumine y nos permita entender el mensaje de esta palabra. Rogamos el auxilio del Espíritu Santo y pedimos que Él nos transforme. Y a través de la enseñanza de la palabra, Él nos ayude y nos moldee a la imagen y semejanza de Cristo. Nos haga más como Cristo y menos como nosotros. Damos gloria a aquel que es nuestro Salvador. Y es en su nombre que oramos. Amén y amén. Pueden tomar sus asientos. Muchas gracias. El predicador puritano John Bunyan, por cierto, que es uno de mis autores favoritos, John Bunyan, en su obra El progreso del peregrino, que también después de la Biblia es mi libro preferido, por cierto, narra la historia de un cristiano desde su conversión hasta el día que entra en las mansiones celestiales. O sea, describe mediante una alegoría todas las dificultades, todas las adversidades, todas las luchas que enfrenta un cristiano viviendo en un mundo caído como el que vivimos nosotros. El cristiano va en su peregrinaje hacia la ciudad celestial. Y es durante ese trayecto que el cristiano llega, en la obra de Bunyan, llega hasta la casa del intérprete. El intérprete en su casa le enseña un cuadro en una de las paredes de un hombre muy serio. Un hombre muy serio que tenía sus ojos puestos en el cielo. Tenía
en sus manos el mejor de los libros. Tenía la ley de la verdad escrita en sus labios y el mundo estaba a sus espaldas. Él estaba de pie, como si le suplicara a los hombres, y tenía una corona de oro colgada sobre su cabeza. Cristiano le preguntó al intérprete, ¿quién es este hombre? El intérprete le respondió, este hombre ayuda a los pecadores a convertirse en hijos de Dios. Se mantiene firme proclamando la palabra de Dios y le ha dado la espalda al mundo y a todo lo que él ofrece. El hombre que Cristiano vio en aquel cuadro era sin dudas el retrato de un buen ministro de Jesucristo. Por cierto, déjame decirte, no sé si a ustedes les gusta, pero una de las cosas que me encanta hacer es leer la biografía de algunos héroes de la fe. Si usted lee la biografía de John Bunyan, se va a dar cuenta que John Bunyan fue preso por el Evangelio y murió por predicar el Evangelio. O sea, fue un excelente ministro de Jesucristo. Fue un gran ministro de Jesucristo. La pregunta es, ¿qué se requiere para ser un buen ministro de Jesucristo? Esa es la pregunta que Pablo está respondiendo en 1 Timoteo 4, 6 al 16. ¿Qué se requiere para ser un buen ministro de Jesucristo? ¿Verdad? Fíjense, en este pasaje Pablo da 13 responsabilidades de un buen ministro de Jesucristo. 13 responsabilidades de un buen ministro de Jesucristo. Vimos en primer lugar que un buen ministro de Jesucristo expone la palabra de Dios en el verso 6, la primera parte. O sea, predica la verdad, expone la verdad para confrontar el error que el mundo enseña. Bien, esa es la primera responsabilidad, exponer la verdad, exponer la palabra de Dios. En segundo lugar, un buen ministro de Jesucristo se encarga de servir al Señor y a la iglesia. No espera que otros sirvan, Él sirve. Él es un ejemplo de servicio. Bien, vimos también eso en el verso 6, la segunda parte. En tercer lugar, un buen ministro de Jesucristo estudia la palabra de Dios. Es un devoto estudiante de la palabra de Dios. También en el verso 6. En el verso 7 vimos que un buen ministro de Jesucristo evita la falsa doctrina, evita las enseñanzas de los falsos maestros. Y la semana pasada empezamos a ver, pero no me dio tiempo a terminar, que un buen ministro de Jesucristo se ejercita para la piedad en los versos 7 al 9. En los versos 7 al 9. ¿Ok? Un buen ministro de Jesucristo se ejercita para la piedad. Déjame decirte, la voluntad de Dios es que sus ministros tengamos una mente pura y saturada en la palabra de Dios. ¿Escuchó eso, verdad? Tengamos una mente pura y saturada en la palabra de Dios. Ahora, ¿cómo ocurre eso? ¿Cómo puedo yo tener mi mente pura y saturada en la palabra de Dios? Déjame decirte que la piedad no ocurre automáticamente. No ocurre por sí sola. Los otros días estábamos viendo una persona, una estudiante que tomaba el libro y hacía así como tratando de meterse en su cabeza toda la enseñanza del libro porque quería aprenderlo, pero no quiere pagar el precio, no quiere estudiar. Quiere que le pase por osmosis, ¿verdad? Que los conocimientos entren sin tener que hacer nada. Pero así no funciona. Así no funciona la vida. Y la piedad no es algo que ocurre automáticamente. Se requiere que nosotros nos ejercitemos. Ok, se lo voy a explicar de otra manera para que usted entienda lo que estoy diciendo. Hay muchas personas que están fuera de forma física, ¿verdad? Y quisieran estar en buena forma física, pero no quieren pagar el precio.
quieren que tener buenos resultados, pero quisieran seguir viviendo el estilo de vida que están viviendo, pero tener buena salud física. No quieren bajar de peso, pero no quieren dejar de comer, no quieren hacer ejercicio, no quieren hacer ciertas disciplinas. ¿Ok? Entonces, no funciona así. No funciona así. Si usted quiere tener un resultado, tiene que hacer algo para que usted obtenga ese resultado. ¿Bien? Se requiere, dice Pablo, que nos ejercitemos en el verso 7 para ser piadosos. Y déjame decirte, nadie puede hacer esto por ti. Yo no puedo crecer por ti. Y tú no puedes crecer por nadie. Yo no puedo crecer por mis hijos. Yo quisiera a veces poder ayudar a otros a crecer, pero no puedo. ¿Por qué? Porque al final todos nosotros somos responsables. Y tú eres responsable delante de Dios en la manera que tú empleas tu tiempo, tus talentos y tus tesoros. Tú eres responsable delante de Dios. Nadie puede hacer esto por ti. ¿Ok? Y ni siquiera nosotros mismos, déjame decirte, esa es otra verdad, ni siquiera nosotros mismos podemos hacerlo en nuestras propias fuerzas. Ni siquiera tú mismo puedes ejercitarte y crecer para la piedad en tus propias fuerzas. Y tú dirás, entonces, ¿cómo lo hago? ¿Verdad? Entonces, ¿cómo es posible? Déjame decirte, los cristianos tenemos la ayuda de un excelente entrenador. El mejor entrenador del mundo. ¿Sabes quién es? El Espíritu Santo, que es el maestro que nos guía a toda verdad. ¿Sabe eso? Es por eso que cuando vamos a leer la Escritura siempre oramos pidiendo que Él abra nuestros ojos espirituales para que nos permita ver las maravillas de su ley. ¿Bien? Tenemos el mejor entrenador del mundo, que es el Espíritu Santo. Y tenemos además el manual perfecto. ¿Cuál es? La palabra de Dios. Si nosotros permitiéramos que el Espíritu Santo nos iluminara y nos guiara a la verdad y obedeciéramos la palabra de Dios, estuviéramos creciendo cada día más en la piedad. Como dijo John Stott, no podemos familiarizarnos con este libro piadoso sin volvernos piadosos nosotros mismos. En otras palabras, la Biblia fue inspirada por el Espíritu Santo. Es la palabra de Dios y cuando la palabra de Dios está en nosotros, entonces vamos a tener los pensamientos de Dios. Vamos a vivir de una manera que agrada a Dios. Vamos a honrar a Dios con nuestros pensamientos, con nuestras actitudes, con nuestras acciones, con todo lo que hagamos. Bien, el Espíritu de Dios usa la palabra de Dios para producir la vida de Dios en el alma humana. Y la voluntad de Dios es que usted tenga una mente pura y saturada en la palabra de Dios. Que usted y yo tengamos la mente de Cristo, dice la Escritura. Imagínense poder pensar como Cristo. ¿Se imagina? Poder pensar como Cristo. ¡Wow! Ahora, ¿cómo puedo lograr eso? ¿Sabe? La Biblia lo dice claramente, se requiere un entrenamiento riguroso y dedicado al estudio de la Escritura. Y fíjense, dije el estudio, no solamente la lectura. Uno puede leer ciertas cosas, pero hay una diferencia entre leer la Escritura y estudiar la Escritura. Cuando uno estudia la Escritura, lo que uno está haciendo es tratando de entender lo que la Escritura enseña. Porque hay personas que leen todos los días la Biblia, pero la leen, se van y a los 5 minutos se les olvidó lo que leyeron. ¿Sí o no? Entonces eso no es estudiar. Estudiar es cuando usted lee algo, pero con el objetivo de entender lo que dice. Y déjame decirte, la Escritura nos enseña que nosotros como creyentes debíamos estar dedicados al estudio. Hay muchos textos bíblicos, pero bueno, el Salmo 119 obviamente es uno de los que está dedicado completamente a explicar los beneficios, las bendiciones que tiene la Escritura para el creyente. Salmo 119 y del verso 9 al 11, fíjense, nada más no voy a leer los textos bíblicos y nada, voy a mencionarlo nada más. Dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? ¿Con qué cosa? Con guardar tu palabra. Y si usted ve en el verso 11 dice,
He guardado tu palabra en mi corazón, ¿para qué? Para no pecar contra ti. O sea, ¿qué es lo que nos ayuda a vencer el pecado en nosotros? El guardar la palabra de Dios. El guardar la palabra de Dios. Usted ve eso también en Colosenses 3:16. 2 Timoteo 3:16 dice, toda la escritura es ¿qué cosa? Inspirada por lo que significa, viene del aliento de Dios, es palabra de Dios y es útil. ¿Para qué? Para corregir, para instruir, para redarguir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea ¿qué cosa? Perfecto e enteramente preparado para toda buena obra. ¿Qué significa? La palabra de Dios es suficiente para transformar y hacer que nosotros seamos más como Cristo y menos como nosotros. Seamos cada día más como Cristo y menos como nosotros. Ahora, ¿cómo ocurre ese proceso? Déjame decirte, lo primero que Dios quiere es renovar tu mente y mi mente. La mente del cristiano debe ser renovado. La renovación de la mente es un requisito esencial para una vida piadosa. Recuerda lo que leímos la semana pasada, Romanos 12, 1 y 2, donde Pablo, después de haber dado en 11 capítulos, Pablo explica todo lo que Dios ha hecho para salvarnos, ¿verdad? Explica las doctrinas principales de la elección, la justificación, la santificación, la glorificación, y después de eso, dice en el capítulo 12, verso 1, en base a las misericordias de Dios, ahora la responsabilidad nuestra como creyentes, ¿cuál es? Presentar nuestros cuerpos como un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, porque ese es nuestro culto racional. ¿Qué significa? Yo quiero que tú entiendas. A veces venimos a la iglesia a hacerle un culto a Dios. Pero yo quiero que tú entiendas una cosa. Tú puedes estar aquí y no ser un culto a Dios. Porque si tú no estás entregando, fíjense, el único sacrificio que Dios anhela de ti y de mí es que tú y yo le entreguemos todo nuestro ser, toda nuestra vida como un sacrificio. Yo, tú, todo creyente debe entregarle a Dios todo su ser. Mente, cuerpo y alma debe ser entregado como un sacrificio de adoración al Señor. Y a menos que tú estés viviendo de esa manera, a menos que tú entregues a Dios todo tu ser como un sacrificio, entonces Dios no se agrada con tu ofrenda. Dios no se agrada con tu servicio. Podemos estar aquí, podemos cantar, podemos ofrendar, podemos hacer todo, pero si no estamos entregándonos a Dios nosotros mismos como un sacrificio, no estamos agradando a Dios, porque lo que Dios espera, la ofrenda más grande que tú puedes dar no es tu dinero. ¿Entiendes eso? La ofrenda más grande que tú puedes darle a Dios es tu propia alma, tu propio corazón, tu propio ser. Y a menos que entreguemos todo nuestro ser a Dios como un sacrificio vivo, no estamos honrando a Dios. Y después dice Pablo, ahora, ¿cómo sucede esto? ¿Cómo? Mediante la renovación de vuestra mente para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable, santa y perfecta. O sea, la mente debe ser renovada, debe ser transformada. ¿Por qué? Porque usted y yo vinimos del mundo. Y yo quiero que usted entienda, el mundo tiene una forma de pensar, tiene filosofías, tiene religiones, la cultura, todo eso, dice Efesios capítulo 2, proviene del padre de mentiras. Para poder ahora agradar a Dios tenemos que empezar a pensar como Dios quiere que pensemos, con una mente renovada, que tengamos la mente de Cristo, ¿verdad? Y es por eso que la renovación de la mente es un requisito esencial para una vida piadosa, dice Romanos 12:2 y Efesios 4:23. Y eso es este tipo de transformación, amado hermano, solo puede ocurrir cuando el Espíritu Santo cambia nuestros pensamientos a través del estudio y la meditación constante en las Escrituras. ¿Ok? En las Escrituras. Y es importante que entendamos esto. Es importantísimo que entendamos esta verdad. Un buen ministro debe tener el propósito de permitir que Dios obre en su mente y en su voluntad y Dios transforme
su mente para que pueda honrar realmente al Señor. Ok, pero además de ejercitarse, un buen ministro, dice el verso 10, se esfuerza. Un buen ministro se esfuerza, verso 10. Bien, dice el apóstol Pablo, porque por esto trabajamos y nos esforzamos. ¿Lo ve conmigo? Verso 10, porque por esto trabajamos y nos esforzamos. ¿Sabe? Hay personas que piensan que los pastores no hacen nada, ¿cierto? Hay personas que creen que ser pastor es nada más venir el domingo, dar una charla bien bonita aquí el domingo en la iglesia, venir con corbata y eso, y irse y ya y pasar el resto del tiempo sin hacer absolutamente nada. Hay personas que piensan que servir al Señor, y no solamente el pastor. Recuerde, esta enseñanza habla de ministerio, habla de servir. El término que Pablo usó fue diáconos, ¿verdad? Los ministros. Pero en realidad todo creyente es un ministro de Cristo. Si usted es cristiano, y esto es algo que quiero que le quede muy claro, si usted es cristiano, usted es un ministro de Jesucristo. Usted debe servir al Señor. Bien, por tanto esta enseñanza es para todos nosotros. Pero este versículo evidencia, escuche bien, este versículo evidencia que involucrarse en el ministerio es una tarea que exige trabajo duro y mucho esfuerzo. Trabajo duro y mucho esfuerzo. No importa cuál sea el ministerio, todo ministerio requiere trabajo duro y mucho esfuerzo. Ser un buen ministro de Jesucristo implica asumir grandes responsabilidades y estar dispuesto a enfrentar serios desafíos, serias dificultades. Bien, la meta de todo ese trabajo, de todo ese esfuerzo, es la piedad. Y recuerde, vivir piadosamente es vivir de una manera que traiga gloria a Dios. Bien. Así que la meta del trabajo, del esfuerzo, es la piedad. Y obviamente la piedad tiene implicaciones eternas, porque Pablo dijo que la piedad tiene promesa no solamente para esta vida, sino que tiene promesa para la vida futura. O sea, aquellos que viven vidas piadosas serán recompensados por el Señor. Aquellos que vivimos para la gloria de Dios y que estamos sirviendo en algún ministerio del Señor y están invirtiendo de su tiempo, de sus energías, de sus recursos, de su dinero, serán recompensados por el Señor. ¿Ok? Déjame decirte, la piedad, escucha bien, la piedad es lo único que usted puede llevar de esta vida a la siguiente. Cuando partamos de este mundo, no podremos llevarnos nada más. No podremos llevar nada. Lo único que llevaremos será la piedad, la evidencia de nuestro servicio al Señor. Los frutos de nuestra obra, que como dice 1 Corintios, nuestro esfuerzo, nuestra obra en el Señor no es en vano. Él la recompensará. Y el apóstol Pablo quiere alentar a todos aquellos que sirven en la obra del Señor. El apóstol Pablo al mismo tiempo quiere dejar claro a los que quieren comprometerse a servir al Señor. Y fíjense que él usa dos verbos. Dice, por esto trabajamos. ¿Verdad? El primer verbo que usa ahí, trabajar, trabajamos, copiado, está relacionado con el verbo kopos, que significa golpe, azotamiento. Bien. Y de ello se deduce que es un trabajo pesado. Un trabajo pesado que resulta en fatiga. Es un trabajo laborioso. Un arduo trabajo. Tiene esos dos significados. Tiene los significados de fatigarse y de trabajo duro. Trabajar duro y fatigarse. Bien. Y también Pablo dice que nos esforzamos. ¿Sabe? El término griego que usa Pablo ahí, agonixomai. De esa palabra griega se derivan las palabras en español agonizar. ¿Ha oído esa palabra, verdad? Cuando alguien está agonizando.
está agonizando. Es un término que se usaba en aquel tiempo en el atletismo. En el atletismo. Los griegos lo usaban en los juegos atléticos, ¿verdad? Y hablaba de la participación en una lucha, en una batalla. Y eso es exactamente eso es lo que significa. Esforzarse significa luchar, pelear. Ahora recuerde lo que dice la Escritura, que nosotros no tenemos lucha contra carne y sangre, ¿verdad? Sino contra principados, contra potestades. La vida cristiana es una batalla, una lucha. Nuevamente, los invito a leer El Progreso del Peregrino. Es un libro excelente, es una alegoría excelente en la cual se enseña todos los desafíos que un cristiano va a tener que enfrentar. Y el punto que Pablo está haciendo aquí es que el ministerio al Señor denota un esfuerzo extenuante y doloroso. ¿Ok? Y Pablo está explicando que enfatiza el tremendo esfuerzo que requiere servir en un ministerio. Todos los que están sirviendo en algún ministerio de la iglesia saben que hay que pagar un precio, porque usted tiene que dejar de hacer ciertas cosas, tiene que dejar de estar con su familia, tiene que dejar de descansar, tiene que dejar ciertas cosas para poder dedicarse a servir. ¿Cierto? Requiere compromiso. Pablo fue un ejemplo de ejercitarse para la piedad, pero también Pablo fue fiel. Pablo se esforzaba y trabajaba en la predicación del evangelio. Esa era su pasión. Pablo se esforzaba en la predicación del evangelio. Pablo era un excelente ministro de Dios. Y Pablo quería que Timoteo fuera también un excelente ministro de Dios. Y a mí me gustaría que todos nosotros fuéramos excelentes ministros de Dios. Pero un buen ministro de Dios debe trabajar por la gracia de Dios y para la gloria de Dios. En otras palabras, no podemos trabajar por nuestras propias fuerzas. El ministerio, déjame decirte, este es el secreto del éxito en el ministerio cristiano. El secreto del éxito en el ministerio cristiano es que tú no trabajas por tus propias fuerzas, tú trabajas en la fuerza de Dios. Trabajas en obediencia a lo que Dios manda y trabajas para la gloria de Dios. Bien, por tanto, no siempre verás frutos de la manera que nos gustaría humanamente hablando. Sin embargo, cuando eres fiel, Dios va a recompensar. Ser un buen ministro de Jesucristo siempre, escuche bien lo que voy a decir, siempre implicará que tendremos que pagar un alto precio. Un alto precio. Recordemos esto, amado. De los 12 apóstoles, solo uno murió de viejo. ¿Sabe eso, verdad? Solo uno murió de viejo. Los otros 11 fueron todos asesinados. ¿Por qué? Por predicar el evangelio. Por predicar el evangelio. Pablo fue asesinado por predicar el evangelio. Timoteo, según la tradición, fue asesinado por predicar el evangelio. John Bunyan, el autor del Progreso del Peregrino, murió en una cárcel por predicar el evangelio. Tenemos una idea muy diferente hoy de lo que es ser un ministro de Cristo. Tenemos un concepto equivocado de lo que es ser un ministro de Cristo. Pensamos que la vida cristiana es un juego y no nos damos cuenta que es un compromiso absoluto en el cual Dios nos llama a comprometer todo lo que somos para su gloria y en vivir para su gloria. El propósito de Pablo aquí es que Timoteo y toda persona que sirve en la iglesia sea un buen ministro de Cristo, que trabaja y lucha hasta el agotamiento y que está dispuesto a sufrir el rechazo y la persecución o cualquier cosa, aún la muerte, porque entiende que está haciendo la obra de Dios. Esta no es mi obra. Esta no es mi obra. Esta no es mi iglesia. Esta es la iglesia de Cristo. Por tanto, todo lo que yo estoy haciendo aquí no es para mi gloria. No es para mi beneficio. Es para la gloria de Dios. Y es lo que tiene que entender toda persona que sirve en el ministerio. Debe estar dispuesto a sufrir rechazo, persecución y aún la muerte
porque entiende que está haciendo la obra de Dios y además entiende que está proclamando el único mensaje que trae salvación a los hombres, el Evangelio de Dios. Es a través de ti y es a través de mí que el mundo va a escuchar las buenas nuevas de salvación. Si no hay buenos ministros, no va a haber una iglesia fuerte, saludable, floreciente. Si no hay hombres y mujeres dispuestos a proclamar las buenas nuevas de salvación, a servir a Dios de esa manera, no va a haber nuevas personas salvas. Todo aquel que se involucre en el ministerio tendrá que pagar un alto precio. Y fíjense, Pablo no está diciéndole mentira a la gente, ¿verdad? No está engañando. Muchas veces se le dice a la gente, ven a Cristo y todos tus problemas se van a resolver. Dios tiene un plan maravilloso para tu vida. Eso es una tergiversación del Evangelio. Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción. Jesús dijo, si a mí me han perseguido, a ustedes también los van a perseguir. Aquellos que quieran vivir piadosamente, dice la Escritura, padecerán persecución. Es un evangelio diferente el que escuchamos muchas veces desde los púlpitos, ¿verdad? Ahora, ¿qué motivación tenemos entonces nosotros para servir en medio de esas circunstancias? ¿Qué motivación tendría yo para servir cuando sé que esto es trabajo duro, esfuerzo, que requiere sacrificio y que puede demandar incluso aún mi propia vida? ¿Qué puede motivarme a mí a servir cuando ese es el precio a pagar? Buena pregunta, ¿cierto? Porque si tengo que pagar un precio tan alto, ¿por qué voy a hacerlo? ¿Por qué? Verso 10 dice, porque hemos puesto nuestra esperanza. Y sabe, aquí estoy seguro que una persona escéptica va a decir, bueno, ¿por qué me voy a sacrificar? ¿Por qué me voy a sacrificar tanto? Por algo que es solo una esperanza. Una esperanza es algo que en nuestra cultura, en nuestra lengua, una esperanza es algo que no tiene ninguna garantía, ninguna seguridad. Usted puede, en nuestra manera de hablar, en nuestra cultura, la palabra esperanza es algo que puede ocurrir, pero ¿qué? Pero puede que no ocurra, ¿cierto? Por tanto, una esperanza no es algo que me inspire mucha confianza, ¿cierto? Déjame decirte, a diferencia de la palabra española esperanza, la palabra griega que usa el apóstol Pablo aquí, el pixo, no contiene incertidumbre. Habla de algo que es cierto, aun cuando no se ha concretado, pero es cierto. O sea, no es una esperanza sin garantía, es una esperanza que tiene garantías. Y por tanto es confiable. Lo que Pablo está enseñando aquí es que el destino final de los cristianos, el destino final de todo buen ministro de Cristo, el destino final de todo aquel que dedica su vida a servir a Cristo será compartir la gloria misma de Dios. ¿Entiende eso? Compartir la gloria misma de Dios por la eternidad. Aquellos que consagran su vida a Dios estarán con Él por siempre. Y esa esperanza se va a hacer realidad. ¿Sabe por qué? Porque hay una garantía. ¿Quién es la garantía? Cristo mismo es la garantía. Nuestro Señor Jesucristo es la garantía de esa esperanza. Él estuvo dispuesto a descender, a morir como nuestro sustituto, a dar su vida por nuestros pecados y ha prometido que Él regresará a buscarnos para que estemos con Él. Y es porque Él vive que nosotros también viviremos y tendremos recompensas eternas. Si las promesas claras y ciertas de la palabra de Dios, el creyente no tendría ninguna esperanza. Nosotros seríamos como mismo los incrédulos, que no tienen esperanza, piensan que la vida física es todo
y que cuando fallezcan no hay nada más. ¿Cierto? Pero nosotros sabemos que la vida física no es el fin de la existencia, sino que es el principio de una eternidad en la presencia de Dios para aquellos que sirven a Cristo o en el castigo eterno para aquellos que rechazan la gracia de Dios en Cristo. Y yo quiero que tú entiendas, el verbo aquí está en tiempo perfecto y esto denota una acción cuyos resultados continúan e implican un estado continuo de esperanza. O sea, nosotros tenemos una esperanza continua, no importa lo que pase, no importa cuáles sean las adversidades, no importan cuáles sean los desafíos. Pablo pudo decir al final de su ministerio en 2 Timoteo, he acabado la carrera, he obtenido, terminado la batalla, ¿verdad? Por lo tanto, el Señor juez justo me dará la corona que Él ha prometido a todos los que aman su venida. Pablo sabía que su lucha valía la pena. ¿Por qué? Porque su esperanza no estaba puesta en sí mismo, no estaba puesta en una filosofía humana, no estaba puesta en otros hombres, no estaba puesta en los ídolos que son dioses inexistentes. Fíjense, ahora Pablo dice aquí cuál es la fuente de nuestra esperanza. Dice aquí, ¿quién es el que garantiza nuestra esperanza? ¿Quién es el que garantiza nuestra esperanza? ¿En quién estaba puesta la esperanza de Pablo y por la cual estuvo dispuesto a dar su vida para servir al ministerio? Dice, nuestra esperanza está ¿en quién? En el Dios vivo. Y déjenme decirle, la frase el Dios vivo en las epístolas pastorales se usa para establecer un contraste entre el Dios verdadero y todos los demás dioses que son falsos, entre los ídolos que son dioses inexistentes. Bien, los buenos ministros no servimos a dioses falsos, no servimos a ídolos, no esperamos obtener recompensas terrenales, sino que servimos al Dios vivo, el Dios que está eternamente vivo, el Dios verdadero, que es el que nos va a recompensar. Como dije, Pablo al final de su ministerio pudo decir, 2 Timoteo 4, 7, 8, escuche sus palabras, he peleado la buena batalla. Fíjense cómo describe Pablo la vida cristiana. ¿Cómo la describió? Muchas veces pensamos que la vida cristiana es una vida de fácil, ¿verdad? La mayoría de la gente piensa hoy que la vida cristiana es una vida fácil, que todo va a estar bien, que todo se va a resolver, que va a ser rico, famoso y exitoso. Pero esa no era la manera en que las Escrituras presentan la vida cristiana. Pablo dice, he peleado la buena batalla. Es una buena batalla. ¿Ok? He terminado, ¿qué cosa? La carrera, fíjense, una batalla y una carrera. Cuando usted lleva, y recuerde, esta no es una carrera de velocidad, es un maratón. Por eso se usa la palabra agonizar. ¿Alguna vez ha tenido que correr un maratón? Cuando usted va a correr unos 20 kilómetros, ¿se imagina? Si yo corro 20 millas, corro 20 metros y casi la lengua se me quiere salir. Y lo que quiero que entienda es precisamente eso. Está ilustrando la vida cristiana. Es una batalla, amado hermano. Es una batalla. Es una carrera. Pero dice lo que dice Pablo. Dice, he guardado la fe. Wow. Wow. En el futuro, fíjense, me está reservada, ¿qué cosa? La corona de justicia que el Señor, juez justo, me entregará en aquel día. Y no solo a mí, dice Pablo, sino también a todos los que aman su venida. ¿Se da cuenta cómo es la vida cristiana? ¿Se da cuenta cómo describe la vida cristiana la Escritura? ¿Entiende usted que usted está involucrado en una lucha espiritual? ¿Entiende usted que usted está involucrado en una batalla? Y esta es una batalla de todos los días, en la cual usted y yo tenemos que escoger si vamos a honrar a Dios o no, si vamos a servir a Dios o no, si vamos a ser fieles a Dios o no, si vamos a agradar a Dios o agradar al mundo, si vamos a vivir de una manera que le traiga gloria a Dios o vamos a buscar nuestra propia gloria. Al examinar su vida,
El apóstol Pablo concluyó que había podido lograr, mediante el poder y la gracia del Señor, todo lo que Dios le llamó a hacer. Él fue un buen ministro de Jesucristo. La pregunta es, ¿seré yo un buen ministro de Jesucristo? ¿Serás tú un buen ministro de Jesucristo? ¿Estás tú sirviendo al Señor de la manera que Dios quiere que tú le sirvas? ¿Estás usando el don, el talento que Dios te ha dado para su gloria y su honra? Y sabe, el contexto de lo que Pablo dice aquí, la corona representa la justicia eterna. La justicia eterna. O sea, los creyentes recibimos una justicia imputada en el momento que ponemos nuestra fe en Cristo. ¿Qué significa? Dios perdona todos nuestros pecados, pasados, presentes y por venir. Recibimos la justicia de Cristo, la justicia imputada de Cristo, ¿verdad? En la salvación. Vemos eso en Romanos capítulo 4, verso 6 y en el verso 11. Pero a partir de ahí empieza la santificación en la cual el Espíritu Santo obra una justicia práctica en nosotros. O sea, nos transforma a la imagen de Cristo y nos va haciendo cada día más piadosos, ¿verdad? En nuestra lucha diaria contra el pecado. Eso es lo que vemos en Romanos 6, 13 y 19 y en 8, 4, Efesios 5, 9, Primera de Pedro 2, 24. Y lo que Pablo dice es que al final de la carrera, cuando la lucha haya terminado, el día que vayamos a la presencia de Dios, recibiremos entonces la justicia de Cristo que será perfeccionada en nosotros. Esa es la recompensa final. ¡Wow! Ser como Cristo, estar con Cristo, ese es la recompensa que todo creyente va a recibir. ¿Qué mayor recompensa que esa? ¿Qué mayor gloria puede haber que vivir para la gloria de Cristo? Un buen ministro de Cristo vive y sirve a la luz de esta esperanza eterna. Y no está motivado por la gratificación instantánea. ¿Qué me refiero? Muchas veces queremos tener resultados inmediatos, ¿cierto? Usted ve que, por ejemplo, nuestro estilo de vida no es saludable muchas veces. Comemos mucha comida chatarra, comida instantánea. ¿Por qué? Porque toda la vida es un apuro. Siempre andamos corriendo y queremos que las cosas sucedan ya. Bien, queremos gratificación instantánea. Pero yo quiero que usted entienda, todo lo que usted hace tiene repercusiones. Y las cosas buenas nunca son fáciles. Tener un buen matrimonio no es algo que se logra fácil. Tener una buena familia no es algo que se logra fácil. Las cosas buenas cuestan esfuerzo, sacrificio, sudor, lágrimas, oración. Un buen ministro trabaja, se esfuerza, lucha y vive el presente a la luz de la eternidad, porque sabe lo que dice la Escritura en 1 Corintios 15, 58. Por tanto, dice, mis amados hermanos, escuche la exhortación del apóstol Pablo. Está como firmes y ¿qué cosa? Constantes. Firmes como un soldado en la trinchera. ¿Ok? Como dice, para atrás ni para agarrar impulso, ¿cierto? Firmes y constantes. ¿Cómo? ¿Haciendo qué cosa? Abundando siempre en qué cosa? En la obra del Señor. O sea, ¿cuál debe ser nuestro compromiso como cristianos? Como ministros de Cristo. ¿Cuál debe ser? Abundar siempre en la obra del Señor. ¿Qué significa eso? Servir a Dios. Esto es para todos nosotros, amados hermanos. No es solamente para los pastores, para los líderes. Todo creyente es un ministro de Cristo. Tú estás llamado a servir a Cristo. Abundando siempre en la obra del Señor. ¿Por qué? Porque esta es la obra del Señor, no la nuestra. Es la de Él. Y lo que estamos haciendo es para Él. Bien. Fíjense lo que dice después. Sabiendo que vuestro trabajo en el Señor, ¿qué cosa? No es en vano. O sea, todo tu esfuerzo, todo tu sudor, todas tus lágrimas, todo tu sacrificio, todo lo que tú entregues al Señor, todo lo que tú le des al Señor, todo lo que tú hayas hecho para la gloria de Dios, Él lo va a recompensar. Él lo va a recompensar. Y esa es la motivación que tenemos para ser fieles, para servir
a Cristo. La esperanza de la resurrección hace que valgan la pena todos los esfuerzos y todos los sacrificios que hacemos en la obra del Señor. Ninguna obra realizada en su nombre y para su gloria será en vano. Y recibiremos recompensas eternas. Porque nuestra esperanza, dice el verso 10, está en el Dios vivo, que es el Salvador de todos los hombres, especialmente de los creyentes. Y ahora quiero que se detenga y quiero que me observe y quiero que preste mucha atención porque este verso trae mucha confusión. Bien, fíjense lo que dice ahí. Dios vivo, que es el Salvador de todos los hombres, especialmente de los creyentes. Y esta expresión ha sido usada por muchos para enseñar falsas doctrinas. ¿Ok? Algunos intentan usar este pasaje para enseñar el universalismo. Escuche bien eso, universalismo. ¿Qué es lo que enseña el universalismo? Enseña que todo el mundo al final va a ser salvo. O sea, está diciendo que no hay consecuencias y que usted puede vivir su vida como le dé la gana y que al final Dios es tan misericordioso, tan bondadoso y, en fin, que todo el mundo va a ser salvo. Bien, todos sin excepción serán salvos en un sentido espiritual y eterno. Ahora déjame decirte, existe un principio de la hermenéutica. ¿Qué es la hermenéutica? Es la manera, el método que se usa, el método científico que se usa para estudiar la Escritura. Hay un principio de la hermenéutica conocido como la analogía de la Escritura, que explica que la Biblia se interpreta a sí misma. Bien, la Biblia se interpreta a sí mismo. ¿Qué significa eso? Significa que no podemos usar un pasaje de la Escritura para enseñar algo que contradice a otro pasaje de la Escritura. ¿Me siguió hasta ahí? Por tanto, yo no puedo usar este versículo y decir que todo el mundo será salvo al final, cuando hay tantos pasajes de la Escritura que enseñan que no todos serán salvos. Jesús lo dijo. Jesús dijo que en el juicio final habrá algunos que comparecerán ante Él y dirán, Señor, Señor, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre hicimos tantas cosas. Y Él dirá, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Wow. Wow. ¿Ok? Déjame decirte algo, por si usted no lo sabía. Jesús ha sido el predicador que más predicó sobre el infierno. ¿Me escuchó? No es una enseñanza muy proclamada hoy desde los púlpitos, ¿verdad? Si usted puede ver conmigo Mateo 8:12, Mateo 13:41, Mateo 13:42, Mateo 13:49 al 50, Mateo 22:13, Mateo 24:51, Mateo 25:30, y podría poner muchos textos más. O sea, Él advirtió a todos aquellos que rechazaron la gracia, la gloria de Dios en Cristo, que morirían en sus pecados, dijo Juan 8:24, en Juan 8:24, todo aquel que rechaza a Cristo muere en sus pecados. Y aquellos que mueren en sus pecados, dice Jesús, sufrirán el castigo eterno. Como digo, esto es algo que no se predica mucho hoy, ¿verdad? Ahora, hay otros que enseñan el arminianismo usando este texto bíblico. Enseñan que Cristo murió por todos, pero que su muerte no tiene ningún efecto salvador sin una fe y un arrepentimiento adicionales que no estaban previstos en sus muertes. Eso es algo que se enseña mucho hoy. Y déjame decirle, lamentablemente, eso es lo que más se enseña hoy en los púlpitos en las iglesias. El arminianismo fue condenado por la iglesia. ¿Ok? Fue condenado. En otras palabras, ellos dicen que el sacrificio de Cristo hace potencialmente posible la salvación de todos los hombres, pero que es la fe del pecador la que hace eficaz los beneficios de ese rescate.
De tal manera que ellos dicen que se requiere la obra de Cristo más la fe nuestra para ser salvos. Y eso hace de la fe una obra de salvación. Bien. Existe la tercera posición, que es la que se conoce como la redención particular o expiación limitada, y que es la doctrina que es históricamente ortodoxo, bien, la doctrina reformada, en la cual se explica que la intención del Dios Trino en la muerte de Jesucristo cumplió los propósitos para el cual Dios envió a su Hijo al mundo. Fíjense, y esto no significa que se cuestione el valor infinito de la muerte de Cristo. La sangre de Cristo es invaluable. Tiene el potencial de cubrir todos los pecados, ¿verdad? Vemos eso en Apocalipsis 22:17. Pero lo que afirma es que Cristo, al morir, tenía la intención de lograr solo aquello que Él logró: quitar los pecados de todos aquellos que el Padre había elegido. Y para asegurar a todos aquellos que fueran llevados a la fe mediante la regeneración y preservación del Espíritu Santo para la gloria eterna. ¿Ok? Déjeme citar las palabras de J. Packer, y ya con esto voy a terminar porque se me fue el tiempo muy rápido. No llegué al verso 11, qué lástima. Y bueno, explicando la distinción que existe entre la teología reformada y la arminiana, J. Packer, que fue un gran promotor de la enseñanza puritana, escribió lo siguiente: la diferencia entre ellas no es principalmente de énfasis, sino de contenido. Una proclama un Dios que salva, la otra habla de un Dios que puede ayudar al hombre a salvarse a sí mismo. Una visión presenta los tres grandes actos de la Santísima Trinidad para la recuperación de la humanidad perdida: la elección por el Padre, la redención por el Hijo, el llamado por el Espíritu, dirigidos a las mismas personas y para asegurar la salvación infaliblemente. El otro punto de vista le da a cada acto una interpretación diferente. El objetivo de la redención, toda la humanidad. El llamado a los que escuchan el Evangelio y la elección de aquellos oyentes que responden. Y niega que la salvación de cualquier hombre esté asegurada por ninguno de ellos. Las dos teologías conciben así el plan de salvación en términos bastante diferentes. Uno hace que la salvación dependa de la obra de Dios, la otra en una obra del hombre. Déjame decirte, Dios es el Salvador de todos los hombres en el sentido temporal. En otras palabras, tú estás vivo, yo estoy vivo y toda persona está viva porque Dios nos sostiene. Gracia común. Bien. Pero Dios es el Salvador especialmente de los creyentes en el sentido espiritual. ¿Por qué? Porque solo los creyentes han sido liberados de la condenación por sus pecados. Todos nuestros pecados fueron imputados a Cristo y la justicia de Cristo nos ha sido imputada a nosotros. De tal manera que hoy Dios nos ha perdonado y podemos tener comunión con Él. Un buen ministro de Cristo se esfuerza, por tanto, para servir a Dios. Se esfuerza para servir a Dios. Te invito a orar. Amado Dios, damos gracias por tu palabra, porque ella es muy clara. Y Señor, en ella tú nos enseñas exactamente la verdad. Padre, ayúdanos a ser ministros de Cristo que realmente estén dispuestos a honrar a Cristo con sus vidas. Señor, que realmente estemos viviendo de una manera que te traiga gloria. Señor, rogamos que tú nos ayudes a entender estas verdades espirituales. Sabemos que hay algunas que son profundas y que muchas veces nuestras mentes simples y finitas no pueden entender las verdades que son trascendentales, infinitas. Pero Señor, tenemos tu palabra y ella es clara, tenemos el Espíritu Santo. Rogamos que Él sea el que nos
ayude, el que nos ilumine y nos permita entender las maravillas de esta verdad. Padre, abre nuestros ojos. Y Padre, ayúdanos a servirte de una manera que realmente te traiga gloria. En el nombre de Jesús oramos. Amén.